la mañana de hacer este análisis que ya tiene tiempo que los he hecho, que me gusta hacerlos, para buscar el término. El término lo conozco, el término escrito, pero me gusta hacer esto para demostrarles la forma en la que procedo, digamos. Entonces, tengo una captura, les estoy mostrando una captura de la Real Academia Española, donde nosotros basamos nuestro lenguaje y gran parte de nuestro pensamiento a través de las definiciones que nos proponen. Entonces, tenemos este de estrés. En el caso de la Real Academia Española, nada más tiene una acepción, que es tensión provocada por las situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Ok, está bien, estoy de acuerdo. Por ahí ya pueden identificarlo, por ahí incluso pueden ver parte de los videos o de las páginas que yo reviso, pero el punto es este concepto. A mí no me gusta quedarme con lo que me dice el diccionario solamente, sino que hago un análisis más profundo del significado. Y no solamente de lo que dicen los libros, sino también de la experiencia de los individuos. Me tomé la libertad de hacer un pequeño chiste ahí. Creo que el único de los únicos que se van a presentar. Sé que es una audiencia joven, entonces, o gran parte joven, realmente espero que todos puedan entender, y si no lo explicaré, esta situación. Cuando queremos explorar estrés, cuando nos interesa controlar algo, incluso en investigación, lo que se nos vuelve, digamos que obligatorio o necesario es conceptualizarlo, poder llamarlo de alguna forma. Incluso en terapia o en intervenciones psiquiátricas y psicológicas, si nosotros queremos reducir algo o aumentar algo, tenemos que entender qué es eso. Entonces vamos a buscar estrés. Tomo la misma definición y la analizo ante, digamos, mi mirada, y pongo este término de tensión en rojo, que es este estado sostenido de tensión que tienen los pacientes o que tienen las personas en general. Después es provocada, es decir, hay algo que lo causa. El estrés no es un estado normal de las cosas, ¿ok? Por situaciones, es decir, está ligado a condiciones del contexto, a condiciones alrededor de nosotros, y luego dice de naturaleza agobiante o de tipo agobiante. ¿Ok? Agobiantes. Situaciones agobiantes que provocan tensión, si lo leemos al revés, digamos. Es lo mismo. Después, seguimos con el enunciado, que originan reacciones psicosomáticas. Pongo un triángulo gigante, porque estas reacciones psicosomáticas son las que primero nos dan alarma o le dan sentido a la ansiedad y al estrés. En este caso específico, al estrés. Ya vamos a definirlo más adelante en el contexto de la ansiedad. Pero en el estrés podemos verificar reacciones psicosomáticas. Cuando hablamos de reacciones psicosomáticas, hablamos de respuestas del cuerpo ligadas a lo mental o a lo psíquico. Entonces, una reacción psicosomática, es decir, que está regulada por el cuerpo y por la mente, puede ser la sudoración, por ejemplo, la falta de aire, en el caso de que no esté agitado propiamente o corriendo, puede tener esta sensación de opresión en el pecho o aumento de la frecuencia cardíaca, simplemente con ver una araña, por ejemplo. Cuando realmente no representa una amenaza, una tarántula en una caja de una pecera, en un sitio de cristal, pues creo que gran parte de la población no diría eso es un riesgo de muerte ante mí. Pero hay un grupo de población que puede decir ese elemento, esa araña, aunque esté abajo de una caja blindada, representa una amenaza para mí, y entonces tengo reacciones psicofisiológicas o psicosomáticas también. Entonces vamos a hacer énfasis en estas reacciones y también en trastornos psicológicos. Son como si fueran, o parece ser como si fueran dos elementos separados. Reacciones psicosomáticas, como si el cuerpo reaccionara con lo psíquico y después generara trastornos psicológicos en esta definición. Entonces vamos a analizar un poco de lo que se desarrolla después en trastornos psicológicos. Y luego hace como un acomodo en esta definición que dice a veces graves. Y eso llama muchísimo la atención. Entonces, cuando dice a veces graves, es una condición. Puede ser parcial, puede ser inicial, puede ser final o total, digamos, o a tope, lo grave. Entonces hablamos de leve, moderado y grave, como en dimensiones. Por eso puse este chiste.
No soy muy, bueno, sí soy algo bueno para los chistes, pero en este caso no funciona tanto porque tendría que aparecer. ¿Es realmente el estrés el culpable o no de las condiciones de ansiedad todo el tiempo, o de las condiciones de depresión todo el tiempo, o del suicidio, por ejemplo? Vamos a averiguar justamente esto. A ver. Sí. Ahora pasamos al otro concepto, ansiedad. Cuando vemos ansiedad, nos damos cuenta que tiene muchas cosas en común, pero también tiene dos significados, a diferencia de estrés. En el caso de estrés, estamos hablando de objetos externos, condiciones externas que modifican las condiciones internas de nosotros, como seres vivos, como sistemas abiertos, como seres bioquímicos. Después tenemos este primer significado, que es estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Entonces, estamos hablando del alma, ¿no? Cuando estamos hablando del ánima o del ánimo. Es un estado de agitación, un estado de inquietud psicológica o mental. La inquietud no se puede verificar necesariamente en la sangre, por ejemplo. No se puede, o sí se puede verificar, por ejemplo, en los estados biológicos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca generalmente está asociado a una persona con inquietud, si no psicológica, por lo menos sí con un estado de agitación fisiológica. La falta de aire va a generar una respuesta de aumento de la frecuencia cardíaca. Y ahí estamos viendo una persona con una crisis de ansiedad, por ejemplo, entre otros síntomas que puede compartir. Después tenemos el segundo significado, que es angustia, que suele acompañar a muchas enfermedades, subrayo eso de muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, que son enfermedades nerviosas, si buscamos en el diccionario, y que no permite sosiego, es decir, no permite calma, no permite paz o descanso en los enfermos o a los enfermos. Este segundo significado es válido, es adecuado y nos centra, digamos que en una condición muy específica. Es un estado de angustia que suele acompañar a muchas enfermedades físicas, enfermedades psíquicas, enfermedades mentales, en particular a ciertas neurosis. Ahí hace un énfasis en las enfermedades nerviosas. Las enfermedades nerviosas, si lo viéramos desde medicina interna, serían pues, prácticamente todas, de alguna manera, porque si tenemos gastritis, entonces lo más seguro es que termine de alguna manera, directa o indirecta, impactando sobre el sistema nervioso, sobre nuestro estado de ánimo, etc. Si tenemos diabetes, ¿puede impactar sobre nuestro sistema nervioso? Sí. Si tenemos un accidente cerebrovascular, sí. O sea, es como algo que afectó el corazón, algo que afectó el sistema cardíaco, afecta el cerebro y afecta nuestro estado anímico, entre otras. Entonces, ansiedad y estrés son ligeramente diferentes desde el principio, solamente que vamos a teorizar un poco sobre estrés y después ya nos vamos hacia ansiedad. Definidos ya, ahora sí como utilizando esto de la de la Real Academia Española, entonces sí ya nos podemos pasar a cómo es que ocurre esto, o sea, por qué ocurre un estado de estrés o los estados de estrés, cómo se diferencian, cuáles son sus fases, etcétera. Porque lo que nos interesará en este punto es, como, una vez entendiendo el mecanismo, cómo controlarlo. Es como un reloj, digamos. Y no, entonces es más complejo que eso. ¿Cómo lo hacen una vez que ya lo hemos definido? Tenemos teorías. No quiero dar la clase, o sea, no quiero dar como una clase de psicopatología. Lo que quiero hacer es un poco más enfático en algunos puntos. Entonces sí tengo que hacer como un abordaje teórico y luego ya nos vamos a las cosas que se pueden hacer. Y cuestiones también que tienen que ver con ustedes como profesionistas que están cursando o que están por salir o que ya están incluso afuera. Eso es, me refiero afuera de la formación profesional o que están en cursos, digamos, de posgrado, que también tiene que ver con esta condición de estrés y ansiedad. Tenemos entonces teorías y comenzaríamos con eso. La referencia que utilicé para esto es esta, Adela Fuster, Escolano, de la Universidad de Barcelona, España. Es un libro no relativamente reciente, pero me permite como abordar todo el tema.
Si alguien lo quiere, mándeme, al final les dejo, digamos que los medios de contacto donde estoy más seguido, donde me puedo concentrar más, y se lo comparto, está libre. Entonces, esta es como una referencia. No se las quise poner abajo como tipo ponencia porque no quería como saturarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar de toda esta situación de estrés, ansiedad? Y cómo es que se va a ligar de alguna manera entre trabajo, función profesional y qué tenemos que hacer o qué tenemos que tomar para que se nos baje esto, ¿no? O estas respuestas fisiológicas. Entonces, tenemos el primero, un canadiense tremendamente inteligente, una persona brillante. En 1936, Hans identifica justamente las formas de respuesta de estrés en algunos mamíferos y también en algunos seres humanos, principalmente en ratones, que son nuestra muestra como clásica, ¿no? Tenemos la respuesta general del organismo a un estresor o situación estresante, y eso nos tendría que hacer de alguna manera clic. Cuando decimos, tiene razón la Real Academia Española, cuando dice un estresor, perdón, por ejemplo, un elemento externo a mi cuerpo me genera una respuesta de estrés, es decir, yo soy un ser estresable y este elemento de afuera, este elemento de la realidad o externa a mí, me puede generar estrés. Incluso, si nos ponemos un poco más detallistas o más enfáticos, un estado fisiológico de malestar, por ejemplo, que me brote cáncer en alguna parte del cuerpo o que me golpee en la cabeza, puede generar situaciones de estrés, no derivadas a la biología, sino simplemente el hecho de verme en el espejo y de ver que tengo el ojo morado, eso ya me empieza a generar estrés o puede generar una respuesta de alarma, o si se me hincha la cara, por ejemplo. O una situación estresante, es decir, si estoy en un comedor a lo mejor de 250 trabajadores y yo no tolero estar con tantas personas, es una situación estresante. Entonces puede ser un elemento, un objeto, una condición individual, digamos, o personal, que percibo o una situación completa. Y esto nos permite entender incluso cómo puede existir el estrés en salones de clase, cómo puede existir el estrés en lugares o en espacios abiertos o simplemente en la calle. No quiero como meterme en muchos temas, digamos, controversiales, no porque le huya, sino porque también puede generar como unos debates muy tensos. Pero la situación que estamos viviendo en la actualidad genera condiciones de estrés, digamos, sostenidos. No estamos acostumbrados tanto a usar cubrebocas, a ver a toda la gente con cubrebocas, y eso puede ser, digamos, que un granito de azúcar sobre ese estresor que ya de por sí existe en condiciones normales, digamos, o en condiciones de una anterior normalidad. Entonces ya empezamos a revisar a este autor. Esta respuesta es precursor, es decir, es previa a o iniciador de los trastornos psicológicos y físicos, de la misma forma que nos decía la Real Academia Española. Tenemos Bueno, parece que al licenciado Juan Francisco tuvo problemas técnicos. Les vamos a darle un momento nada más para que regrese.
Bueno, gracias Francisco, parece que ya se resolvió el problema técnico. Entonces, bueno, seguimos con la conferencia. Gracias. Creo que no tienes activado tu micrófono, Juan. Listo. Ahora sí me escuchan y me ven. Sí, todo correcto, Juan. Muchas gracias. Perfecto. Una disculpa. Me sacó, la verdad es que no crean que quiero huir. Me crasheó el Zoom, me marcó que había más de 100 personas y desaparecí. Entonces ya estoy de vuelta. Si me pueden confirmar que se ve la presentación. Sí, correcto, ¿Me Juan. Se escuchan? ve bien. Gracias. Entonces, nos habíamos quedado justamente en este punto. Una aproximación, o digamos la primera de las primeras aproximaciones de la identificación de cómo entender el estrés, ¿no? Y habíamos dicho, o justamente me quedé ahí, no sé si se escuchó, que el estrés, así como los elementos que se estudian desde física, química, la misma medicina, la psiquiatría, la locura, la mente, todos estos conceptos muy, muy abstractos, bueno, por lo menos hasta donde yo los he estudiado, resultan difíciles de atrapar solamente con una teoría o con una sola forma de comprensión, digamos, un atajo epistemológico o una ruta epistemológica como única es difícil. Entonces, existen por lo menos 3 posiciones, nos describe el autor que les comentaba antes, para entender este fenómeno del estrés, por lo menos de tres formas. Yo estoy de acuerdo con la última, pero no puedo negar las anteriores, digamos. Entonces, digamos que podrían incluso ustedes tener como una cuarta, quinta o sexta teoría para explicar el estrés, pero ahí va. Las 3 principales orientaciones de la conceptualización del estrés son, 1, punto de vista ambientalista, es decir, muy similar a lo que vimos con el autor anterior. Un punto en el que, ahora sí nos vamos al esquema, el individuo, ustedes, yo, cualquier otra persona, incluso animales y plantas, incluso materiales, son sometidos a condiciones de estrés desde elementos de lo externo, desde los elementos del ambiente. Por eso podemos estudiar el estrés en el acero, por ejemplo, podemos estudiar el estrés en el plástico, pero también podemos estudiar el estrés en un niño, o en una niña, o en un anciano. Entonces, por eso es importante identificar estas características del modelo ambientalista. De esa manera se entendería el ejemplo que les estaba compartiendo sobre el estrés visto desde el ambiente. O sea, por ejemplo, las condiciones de violencia, las condiciones de seguridad, etc. Cualquier condición que pueda ser agreste o dañina para el medio puede afectarnos a nosotros y es visto como un estresor. Después tenemos la segunda aproximación, que es una respuesta del individuo hacia las condiciones del ambiente. Es decir, el individuo es el protagonista de esta propuesta. El estrés de esta manera es visto como una respuesta de adentro hacia afuera. Y dependerá del individuo qué características son estresoras o no. Dependerá de cómo afronte, digamos, lo que está fuera de él o de ella, o de eso incluso, o sea, de los objetos, de qué estrategias, digamos, tenga y de qué juicios tenga sobre las cosas de afuera. Generalmente se identifican 3 fases en esta postura. Fase de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. Las explico más adelante. La intensidad de la exigencia de estas fases, o cómo sabemos que llegamos a primera, segunda o tercera fase, es gracias a identificar la intensidad. Entonces, si respondemos menos o respondemos más, es más fácil que lleguemos a la fase de agotamiento. Ahorita les pongo los ejemplos.
En el esquema lo que podemos ver es al individuo, digamos que en esta esferita rosa o como naranja, y en los alrededores el ambiente, las situaciones, que es diferente al ambiente generalmente, los objetos y las personas. Cualquier cosa puede ser en este esquema un estresor, dependiendo de cómo lo miremos. Entonces, tenemos este modelo basado en la respuesta. La primera fase, en la fase de alarma, tenemos una activación inmediata. Ejemplo, les llega un WhatsApp y dicen, córrele porque se acaba de conectar el maestro, o córrele porque están ustedes pidiendo a lo mejor comida en la cafetería, o están pidiendo comida en un restaurante, y les avisan en el celular que alguien se accidentó. Entonces, de inmediato dicen, cancela la orden y vámonos al hospital, cancela la orden y córrele porque está en tal hospital, etc. Esa es una respuesta de alarma. Todos tenemos estas respuestas de alarma. Cuando suena la alarma en las mañanas, necesitamos el mínimo para despertarnos, el mínimo de activación física. Si no, pues ni siquiera lo escuchamos, no nos alarmamos. Pero hay condiciones de alarma que son cortas. Entonces, sí, hubo un accidente, una persona resultó ligeramente lesionada, todo lo demás está bien, la persona se va a recuperar, ok, ya, pasó. Se nos olvidó que teníamos hambre, se nos olvidó que queremos ir al baño, se nos olvidó que dejamos el carro estacionado en contra, mal estacionado, o estábamos entrando en una calle en contra. Se nos olvidó todo, pero ya está bien y viene el descenso a la activación fisiológica. Entonces, ya, alguien se va a quedar con la persona. Tarara. Después, si esto, digamos en el mismo ejemplo de alguien que se accidenta, no porque sea la única cosa, pero es como algo común. Entonces, tenemos esta etapa de alarma. Si digamos que el escenario cambia un poco, entonces tenemos una persona accidentada que a lo mejor va a quedar paralizada, por ejemplo, o que no va a poder caminar, derivada del accidente. Entonces, nosotros somos el familiar. Y decimos, oh, esto va a requerir un poco más de tiempo, un poco más de dedicación. Yo creo que me regreso, acomodo el carro y me voy a tener que quedar aquí la noche, el día, la semana o los meses. Entonces viene la etapa de resistencia. Hay que ayudarle en las fisioterapias, hay que ayudarle a los medicamentos, hay que ayudarle a la alimentación, a traer, a proveer, etc., ¿no? Y después viene la etapa de agotamiento. 3 meses, 4 meses después, o cambiando el pañal, o bueno, para las personas que a lo mejor no puedan ir al baño por sí mismas y que ya son adultos, pues es una situación agotadora, sobre todo en contextos hospitalarios. Pero imagínense que esta persona se va a casa y ustedes son los cuidadores, entonces hay que estar ahí, no lo vamos a abandonar, no la vamos a abandonar, pero hay que estar ahí, hay que sostenerse, hay que sostenerse. Y viene esta fase de agotamiento de una sola situación. Ahora imaginemos que somos seres vivos, somos sistemas abiertos y además tenemos múltiples sistemas al mismo tiempo rodeándonos. Entonces, el trabajo va bien y luego empieza a empeorar. Viene una etapa de alarma de tengo que mejorar, tengo que hacer algo más, resistencia y después agotamiento de pues ya hice todo lo que pude, ya no puedo y aún así sigo luchando y no avanzo. Y al mismo tiempo tuve un accidente mi familiar, por ejemplo, y se me echa encima esa piedra o esa situación estresante, por ejemplo, no es la persona, sino es la situación. Y después se acaba el dinero y después pandemia. Entonces, todas las personas que están, digamos que cotidianamente trabajando o activas, empiezan a percibir las condiciones del entorno como agotadoras. Y entonces ya no puedo con esto, ya no puedo con esto, ya no puedo con esto, etc. Este es como el modelo que también aplica definitivamente para los cuidadores, para las personas que están en procesos de formación extendida, la gente de los hospitales, los bomberos, los mismos estudiantes, no se diga los de posgrados, pasan por muchas situaciones de este tipo y no son gratis y no son buenas, digamos. O sea, no para nada la experiencia educativa tendría que estar relacionada con este tipo de situaciones, pero pues para eso trabajamos, ¿no? Para eso hacemos como conciencia en estos temas. Entonces, viene el tercer punto, es la experiencia del estrés. La experiencia del estrés incluye a los dos, digamos, contendientes, o incluye a los dos elementos. Tenemos un proceso interactivo entre los elementos internos y los elementos externos. La interpretación
mía o de ustedes, de cada uno de ustedes, de las cosas que están afuera, de la realidad, del entorno, de las situaciones, de lo que quieran. Entonces, uno de los principales autores y de los que yo puedo decir que soy como ácido lector o muy interesado en sus obras es de Lazarus y Folkman, sobre todo de Lazarus. Estos autores proponen una interacción dinámica entre los elementos internos y externos, dado que somos sistemas abiertos o dado que somos sistemas biológicos adaptativos, tendemos a acomodarnos a las situaciones, a enfrentarlas, a luchar o huir. Entonces tenemos la valoración de la situación y recursos. Si yo veo un ladrón, pero afortunadamente tengo una pistola, entonces digamos que tengo ventaja. Si veo a 15 ladrones y me doy cuenta que nada más tengo una pistola, entonces mido mi desventaja y entonces pienso a través de esa situación. Si veo que se me está llenando la carpeta de pendientes, por ejemplo, y en lugar de eso me voy a ver Netflix, entonces yo estoy afrontando la situación, digamos, evitándola, o me estoy enfrentando a ella evitándola. Y viene la procrastinación, ¿no? Todos estos elementos suelen ocurrir. No hay una forma específica para responder a todas las situaciones. Ni todos tenemos los mismos recursos para responder. Por eso nos entrenamos, por eso vamos a terapia, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido es donde me voy como a fijar un poco más. Y esto se le conoce como afrontamiento, a decidir qué es lo que vamos a hacer con lo que se nos está, digamos, dejando venir encima y qué técnicas sabemos o qué estrategias sabemos. Cualquiera de ustedes, yo, cualquiera de los del equipo de staff, está en esta situación. En este caso, es una persona que está vistiendo camisa azul marino, perdón, azul cielo, pero puede ser cualquiera de ustedes o de nosotros, o etcétera, ¿no? O incluso, les digo, animales, plantas, etcétera. Entonces, tenemos estos 4 elementos. Hay más, pero los más importantes son la valoración del estresor o de lo que nosotros vemos afuera o adentro. El estresor por sí mismo, es decir, una cosa es el proceso de cómo yo le hago sobre esa cosa, sobre a lo mejor el ladrón que está entrando a la casa o intentando entrar y no se ha dado cuenta que hay alguien adentro. Entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo pongo en la balanza? El estresor es el ladrón, si quieren ponerlo así. Las estrategias de afrontamiento es, ¿qué tengo yo o qué debo hacer para que el ladrón se vaya? Porque lo que me interesa es proteger a mi familia, protegerme a mí y que el ladrón no entre. Entonces puedo hacer ruido, puedo pegarle a la puerta, puedo cerrar la puerta o atrancar la puerta, puedo llamar a la policía, etc. Se vienen todas estas estrategias rápidamente en la mayoría de las personas, no en todas. Algunos cuentan con estas estrategias, otros no, otros hay que, digamos, entrenarlos, pero se puede. Y el proceso cognitivo, la cognición. Entonces, en cognición, o cuando hablamos de término cognición, estamos hablando de la mente, es un dilema hasta conceptual, pero es el procesamiento cerebral de lo que estamos haciendo. Entonces, es lo que resuelve nuestro cerebro, ¿no? Entonces, este esquema yo lo hice, pero no es, digamos que original de la teoría, y me gusta más para explicarlo. El individuo evalúa y afronta y digamos que ve en sus manos los recursos por un lado y las estrategias de afrontamiento que tiene y puede vencer o no los estresores o las situaciones. No todas las batallas se ganan y no todas las batallas se pelean. O sea, nosotros generalmente tenemos esta modalidad, no quiero decir nombres, pero de estas personas que nos dicen, tú puedes con todo. No, es imposible. O sea, si se deja venir un toro de 500 kilos encima, los he visto, yo estoy grande, yo considero que soy fuerte, no voy a poder contra él. Si veo un tigre de 500 kilos, de 600, 400 kilos, entrar a mi cuarto y yo nada más traigo una pijama, me va a desgarrar, o sea, me va a deshacer si yo me la enfrento. Entonces, la forma en la que yo voy a enfrentar, digamos que estas criaturas, será huir. Y no está mal. O sea, huir de esa situación no está mal, es lo más razonable. Pero a veces nos comemos esta situación de, pues yo puedo con todo. Eso me lo dijeron en la mañana en una frasecita de Facebook. No, no puedes con todo. O sea, no puedes contra un tigre, no puedes contra un toro de 500 kilos. Entonces, hay que elegir qué batallas pelear. Le voy a dar énfasis porque me queda mucho tiempo.
Todos tenemos diferencias individuales, todos fuimos dotados genéticamente de manera distinta, todos tenemos marcadores genéticos distintos y una programación genética distinta. Eso incluso a nivel biológico, genético y neurobiológico nos predispone a tener respuestas de uno o de otro tipo. Y por eso algunas personas tienden a ser más ansiosas que otras. No es la única causa, es un elemento más complejo, pero es una forma de explicación, un nivel de explicación. Después tenemos los factores biopsicosociales, es decir, nosotros, como la Organización Mundial de la Salud nos describe, somos agentes biológicos, psicológicos y sociales. Hay papel de la personalidad en cómo enfrentamos a los estresores. Hay una predisposición a padecer el trastorno, tanto genética como biológica e incluso situacional. O sea, si pertenecemos a una familia con pobreza, con maltrato psicológico y físico, aumentan estos efectos o factores sobre nosotros. La evolución del trastorno será distinta para cada individuo y el modo de afrontarlo o de enfrentarnos a esa situación será distinta. La personalidad podría estar asociada a ciertos patrones de respuesta psicofisiológicos, es decir, si yo, Francisco, que estoy un poco alto y me considero algo fuerte, veo a alguien que se quiere pelear conmigo y digamos que yo no le temo, me preparo psicofisiológicamente para pelear, o bueno, digo, estoy como poniendo situaciones muy confrontativas, pero también puede ser que respondamos así a condiciones nada confrontativas, por ejemplo, una ponencia. Entonces mi propia personalidad me puede poner el pie y decir, ay no, ya se cortó el enlace, ya me voy, aviento la tablet, aviento la computadora y me voy al cuarto y lloro, ¿no? Entonces puede ser una de las formas de respuesta. ¿Está bien o está mal? Depende, y dependerá de las características de cada uno de nosotros. Yo, digamos que algunos años sin formas de intervención, a lo mejor hubiera dicho, pues ya, se cortó el enlace, no lo puedo recuperar, me voy. Pero esto se entrena. ¿Hay una relación posible entre lo psicológico y lo fisiológico? Sí, es una respuesta muy compleja o muy confusa. Todavía no tenemos todas las respuestas de esto, pero si yo veo a mi crush cruzar la calle rumbo a la universidad, por ejemplo, o sea, bueno, yo también soy estudiante, entonces mi respuesta psicofisiológica va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca. A lo mejor mi respuesta conductual va a ser esconderme atrás de unos carros, porque ese día, no sé, no me traje la mejor camisa, etcétera, no traigo corbata, no sé, lo traigo un Andati en lugar de un Starbucks y me va a ver mal, ¿no? Pero eso es ese es el procesamiento psicológico sobre mi cuerpo. Después vienen otros conceptos un poco más, digamos, rebuscados, que es la psiconeuroinmunología. Eso generalmente nos produce cierta confusión, cierta postura, digamos, por eso puse este dibujito, esta fotografía, porque incluso el puro término psiconeuroinmunología nos puede generar una cierta alarma de decir, Dios mío, ¿qué es eso? Nos podemos iniciar por algo más tranquilo, que es psicofisiología. Entonces, para revisar un poco de psiconeuroinmunología, debemos entender que existe como disciplina y estudia la interacción entre el cerebro, la conducta y el sistema inmune. Y esto va a generar o a facilitar algunos procesos fisiológicos. No hay duda hasta ahorita, pero el entramado es complejo, que hay una relación de retroalimentación entre el cerebro, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema psicológico mental, si es que lo quieren separar, y el sistema social o el sistema de interacción con el ambiente. Por eso somos tan complejillos como seres vivos. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Es decir, ¿cómo nos vemos o cómo pasamos del otro perrito, del otro dibujo, a este, ¿no? ¿O realmente queremos ser este o debemos ser este? Esa es la otra pregunta que yo haría. No necesariamente tenemos que ir al gimnasio para estar más fuertes ante los estresores. Tampoco podemos ponernos a llorar todo el tiempo, o no deberíamos. Tampoco tenemos que gritar todo el tiempo y tampoco podemos quedarnos como pasivos, como el perrito en medio, a que todo el mundo se nos caiga encima, por así decirlo. Cada uno de nosotros tenemos respuestas distintas. Hay que conocerlas poco a poco y hay que utilizarlas a favor o en contra de estos estresores.
Por tanto, para la atención del estrés y la ansiedad tenemos que primero identificar, segundo tratar y tercero darle seguimiento. Las figuras geométricas que están aquí respetan, por así decirlo, o representan el tiempo. Entonces, identificar es rápido, relativamente rápido. Tratar es un poco más largo y darle seguimiento es toda la vida. La ansiedad y el estrés no se acaban, digamos, tomándonos un fármaco o acudiendo a terapia. Hay que armarnos de herramientas. Entonces, una de las principales herramientas que se utilizan en contextos hospitalarios y en contextos externos, la mayoría de las veces, se conoce como escala de ansiedad y depresión hospitalaria. Me comentaban las personas que me invitaron que debía darles como estrategias. Yo, voy a hacer el esfuerzo de darles estrategias, pero a partir de la psicoeducación. No crean que les iba a dar así como un curso de cómo apagar completamente el estrés y cómo apagar completamente la ansiedad. Eso lleva tiempo, pero las herramientas son estas. Ustedes pueden, y la mayoría de ustedes, yo estoy seguro, tienen conocimiento sobre ciencia o sobre la lectura de artículos científicos. Pueden buscar este tipo de artículos o yo les puedo permitir las escalas. No es para que se autodiagnostiquen. Tiene que leerla un clínico, tiene que leerla un psiquiatra, una psiquiatra, un psicólogo o una psicóloga, de preferencia clínicos certificados, para que entonces pueda dar el diagnóstico. Pero si yo les doy las escalas, cualquiera las puede leer y cualquiera puede decir, ah, me suena como que yo sí tengo esto, mejor voy con mi escala, se la entrego al psiquiatra, al psicólogo, a la psicóloga, y le digo, mire, fui a una conferencia y me dijeron que existe esta escalita, es muy corta, pero fíjese que yo tengo esto, a mí me pasa esto y aquí dice que hasta el 10 y yo tengo como 15. Entonces, no sé si me puede atender. Esa sería como la mejor estrategia. ¿Hay aplicaciones? Sí. Justamente ayer salí de una junta y noté otra aplicación, pero no encontré todavía hallazgos científicos. Pero esta sí. Ustedes la pueden descargar, es gratis, tiene como, digamos, genera una rutina, un hábito, se llama Headspace. Este Headspace lo pueden encontrar para Android, espero, y estoy seguro que para los dispositivos ay Dios mío, ¿cómo se llama? Bueno, de iOS, para Macs o para iPhones y para celulares Android se puede. La descargan y siguen las instrucciones. Si tienen dudas, pues buscan en internet y sale. Headspace lo que hace, y yo no soy patrocinado ni nada por esto, lo que hace es tramitar ciertos hábitos con ustedes. Entonces ustedes colocan las alarmas, etcétera, y utiliza una estrategia que está científicamente validada y que además, digamos que corroboramos otros especialistas, entre ellos psiquiatría, los grandes psiquiatras de México, las grandes psiquiatras de México, y por lo menos yo. Entonces, esta aplicación es accesible, tiene un costo después, como prácticamente todo, pero les entrena gratuitamente en las primeras etapas y hay que aprender a hacer ese hábito. Entonces, los hábitos transforman o los transformarán. La recomendación sería atención psicológica terapéutica, psiquiátrica farmacológica y psicosocial. Es decir, no solamente es decir, ah, bueno, ya puedo contra la ansiedad, lo que sigue. Es también cambiar algunas cosas del entorno, la alimentación, etcétera. Los hábitos son cruciales. Los hábitos también nosotros mismos son como la serpiente que se traga la cola. O sea, no sabemos dónde empiezan. A veces dejamos de dormir bien y entonces se altera nuestro ciclo de sueño. A veces empezamos a comer mal y entonces se altera nuestro estado de ánimo. O empezamos a reducir la activación física y no quiere decir que vayan al gimnasio o que troten 2 maratones. Simplemente salir a caminar después de clases o después del trabajo, a lo mejor darse una vuelta después de descansar o antes de bañarse, trotar solos con la pareja, etcétera, para lograr alguna actividad física y no perdernos en esta condición de salud mental, ¿no? Y otra, digamos que la última cápsula que les puedo dar, o la última pastilla que yo les daría, serán los derechos asertivos. Esto en parte de la cognición, en parte de cómo nosotros nos representamos, interactuamos, etc.
No sé interpretarlo, yo tengo un 16.4. ¿Qué? Okay. O sea, estos son los derechos asertivos. Los derechos asertivos son, por lo menos aquí les enlisto 17. Así los pueden googlear, así los van a encontrar, les recomiendo. ¿A qué te refieres? Sí, es que el profesor no le pone como de 1 punto, 2 puntos, no, nos pone 6.7% o cosas así. 6.7%. Bueno, no sé, esto no es... En base a 10, 6.7%. O sea que solo tienes 0.1. Les juro que no soy yo. Creo que ya. Entonces, estos derechos asertivos universales lo que nos ayudan a ser más amables con nosotros y con nosotros. Es pedir información, ser independientes, decidir sin ser presionados, por ejemplo, cambiar de opinión, que en algún momento hacen que sintamos culpa o dolor al decir no, por ejemplo, o no lo sé. Las personas que ya están como por salir empiezan a tener esa noción de, Dios mío, tengo una ingeniería, tengo una licenciatura y resulta que siento que no sé nada, siento que el de al lado me va a ganar porque parece que sabe todo y tampoco lo sabe todo, eso se los puedo jurar. Entonces, generalmente nos tratamos como menos o nos echamos encima algunas cargas no necesarias y no estamos obligados a saberlo todo. Todos estos derechos asertivos son saludables, gran parte de ellos, digamos que tienen esta función de ser adaptativos. Este soy yo. Esta es la red social, digamos, que utilizo más y también el medio de comunicación. Si les doy mi correo, y ahorita que estamos en la virtualidad, lo más seguro es que no los conteste, no porque no quiera, sino porque me saturan de correos. Entonces, con todo lo de los alumnos y así, les recomiendo Facebook. No es necesario que me sigan, pero ahí me pueden encontrar. Mi nombre es este y la foto de perfil es esta o otra, pero digamos que el mono es ese. Entonces ahí me pueden contactar si quieren el artículo, si quieren las escalas, si quieren la aplicación u otro tipo de información o que los derive, yo no los atendería, que los derive a una institución o a algún personal de salud certificado para que los atiendan y las atiendan. Y creo que sería todo. Me tuve que acelerar por la cuestión del tiempo, pero espero que en estos minutitos podamos hacer preguntas y respuestas. Bueno, pues muchas gracias, Juan Francisco. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si alguien quiera preguntarnos por su micrófono o si no, con el chat. También ahí pueden poner sus preguntas. ¿Es posible que el estrés sea prolongado sin sensación o estado de calma? Generalmente sí, y hay una etapa de agotamiento, es decir, puede ser sostenido, quizá horas, pero después viene una etapa de completo agotamiento. Nadie puede mantenerse durante, digamos, meses sostenido en una condición de estrés agudo. Meses, a eso me refiero. O sea, que no pueda dormir, que no pueda comer, que no pueda ir adecuadamente al baño, que no pueda satisfacer otras necesidades de manera sostenida al 100, digamos, es imposible. Lo que suele ocurrir es que va cambiando. En algún momento se vuelve, digamos, en una disfunción sexual, en una ocasión se convierte en pérdida de apetito, aumento de apetito, después se cae el cabello, abandono del propio cuerpo, por ejemplo, se dejan de bañar, se dejan de peinar, etc. Y va mutando o va cambiando. Esa es como la experiencia. ¿Cómo reconocer un ataque de ansiedad y qué poder hacer en él? ¿Ok? Una crisis de ansiedad generalmente tiene respuestas psicofisiológicas y psicológicas muy... espérenme, es que me están saliendo varios. Una crisis de ansiedad generalmente se identifica, por ejemplo, la persona tiende a encogerse, tiende a perder o incluso a perder el conocimiento o a retraerse del entorno. Entonces busca una parte donde pueda sentarse, donde pueda calmarse, aunque no lo logre por sí misma o por sí mismo. Otra respuesta muy común física es el entumecimiento, por ejemplo, de manos y de piernas, que eso es lo que hace que también se doblen.
que se coloquen en una posición similar a la posición fetal. Llanto, por ejemplo, incapacidad de hablar, incapacidad de expresarse, varias respuestas fisiológicas. Un llanto de fácil acceso, la incapacidad de comunicarse, y hay que utilizar estrategias de comunicación alternativa. Por ejemplo, darle la mano, tocarle el hombro, en el caso de que la persona no reaccione, digamos, de manera agresiva o de manera impulsiva también. Esto es lo que se puede hacer. Generalmente se recomienda que se hable a un profesional que se encuentre en el área para que pueda atenderlo. Puede ser enfermería. En algunos casos la capacitación en trabajo social también lo logra, pero hay que certificar a todos nuestros cuerpos profesionales, digamos. Incluso los docentes pueden certificarse en primeros auxilios psicológicos. Y estos primeros auxilios psicológicos ayudan a atender esas necesidades. No se vuelven psicólogos, no se vuelven psiquiatras, eso es claro, pero sí pueden atender un momento de crisis, eso sí. Por ahí alguien preguntaba que si los estresores eran de alguna forma personalizados, por así decirlo. Hay en esta teoría cognitiva de los estresores, lo que podemos identificar es que cada quien tiene juicios distintos sobre qué experiencias son estresoras o no, qué experiencias les generan más activación y menos activación fisiológica o psicológica también. Cuáles los privan, por ejemplo, de la experiencia sensorial, o cuáles los privan de la experiencia cognitiva y los paralizan. Les comentaba, yo si veo perros, por ejemplo, no me molestan. Aunque sean grandes o sean pequeños, no me molestan. Aunque sean bravos, pues simplemente, digamos que activan mi nivel de estrés lo suficiente como para tener precaución, pero no necesariamente me hacen entrar en pánico. A diferencia de que si veo un tigre y a lo mejor un domador de tigres, pues no tiene ningún problema con ver a su tigre o a los tigres que cada uno entrena. Pero esto es, o se requiere como una cierta terapéutica e intervención psicológica y psiquiátrica, si se quiere. Por ahí creo que alguien preguntaba alguna terapia o técnica. Por lo menos yo puedo aprobar y, digamos, respaldar científicamente, y no solo yo, sino la ciencia y la evidencia científica, la cognitivo-conductual. Tenemos evidencia que para depresión y ansiedad, el tratamiento farmacológico cruzado con terapia cognitivo-conductual demuestra buenos efectos o buenos rendimientos. ¿Esto la hace la cura absoluta y la panacea de todas las enfermedades mentales? No. ¿O de todas las condiciones médicas? No. Hay algunas personas a las que les funciona muy bien y hay otras personas que no les funciona tan bien. Es cuestión más como de la visión clínica o de los elementos clínicos. Ustedes me dicen cuando me detengo, ¿eh? O sea, si ustedes me dicen, sigue respondiendo, yo sigo respondiendo. Alguien preguntaba, perdón, déjenme abrirlos acá, los comentarios. Gracias, Juan Francisco. Mira, a mí sí me gustaría leer una pregunta de YouTube. Dice, como docentes, Sí, ¿qué técnicas podemos realizar al momento de observar un ataque de ansiedad en un estudiante? Hay una responsabilidad importante en el docente. Les voy a compartir, digamos que, la experiencia. En todas las instituciones se debe tener un protocolo de atención a estas necesidades. Entonces, el docente, digamos que, supongo que me lo pregunta un docente o una docente, lo que tenemos que hacer es trabajar en ese protocolo. Esto en el actuar hospitalario nos da respaldo. Entonces, si yo, por ejemplo, veo un paciente que se desmaya en el hospital o veo que se desmaya en la clínica o veo que se desmaya en la calle, yo me vuelvo respondiente y entonces me vuelvo responsable de ese paciente. Si yo soy docente y no tengo la formación para atender una crisis y no tengo el respaldo de un protocolo, pongo en riesgo la vida o por lo menos el estado de salud del individuo y también pongo en riesgo las condiciones de la institución. Incluso hay que pensar como en ese sentido. Trabajar en el protocolo, digamos que nos costará tiempo y nos costará atención, pero si en algún momento se quiere como colaborar en ese sentido, pues existen los mismos profesionales de la salud que pueden ofrecer
el programa o protocolo. Después, el docente tendrá que capacitarse. Decirles yo a todos los docentes de todas las formaciones que pueden ser AOC sería muy riesgoso o sería irresponsable de mi parte. No puedo decirles como en epilepsia, por ejemplo, evite colocar objetos en la boca o retire cualquier elemento que pueda dañar la cabeza. Esas son como recomendaciones, pero más allá de eso sería como muy riesgoso porque no todas las crisis se expresan de la misma forma. Entonces, no quiero como desanimarles y decirles no tengo que darles, pero sí puedo sugerir la formación de un protocolo de atención psicológica en todas las instituciones. Y los docentes se pueden formar en PAP, primeros auxilios psicológicos, y no los certifica como psicólogos o como psiquiatras, pero sí los certifica como primeros respondientes, dependiendo de la certificación que tomen. Bueno, Juan Francisco, desgraciadamente se nos terminó la sesión de preguntas. Hay muchísimas todavía, algunas muy interesantes, que están en YouTube también. No sé si después tuvieras tiempo por ahí de contestárselas, ahí en el chat que dejaron ahí los muchachos. Y pues bueno, te agradecemos mucho la plática, muy adecuada en estos tiempos de pandemia, en donde todo el mundo sufre de ansiedad y depresión. Entonces te agradecemos mucho. Y me voy a permitir leerte el reconocimiento, la constancia que manda dirección. Te la vamos a hacer llegar ahí al correo electrónico. Y también, si quieres, también el documento como tal, pues te puedes venir aquí a la facultad por él. Y me permito leerlo. Dice: la Facultad de Ciencias Químicas otorga el presente reconocimiento al licenciado Juan Francisco Contreras Lara por su participación como ponente en la conferencia Manejo de Estrés y Ansiedad durante la Semana de Ciencias Químicas y después de la UNI que sigue con el tema de esta semana, realizada del 26 al 30 de octubre del 2020. Firma la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, y la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, secretaria académica. Pues te agradecemos mucho, Juan Francisco, el habernos platicado un poquito de este tema tan importante. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, gracias, y los invitamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias. A continuación tenemos el foro de egresados, entonces nada más les voy a pedir por favor que cambiemos de cuenta, por favor, en Zoom. Muchas gracias.